La mujer de fe, el viaje de Ana y Samuel. Bienvenidos al canal Luz de las Escrituras. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y darle me gusta para ayudar a difundir el mensaje. Ahora comencemos nuestro viaje a través de las historias bíblicas. El peso de la esterilidad en una época marcada por los jueces y una fe que vacilaba como una llama en el viento, vivía una mujer llamada Ana. Ella vivía en la región montañosa de Efraín con su esposo Elcana, un hombre justo y devoto, que subía todos los años al tabernáculo en Silo para adorar al Señor. Pero a pesar de la serenidad de su vida matrimonial, Ana cargaba con un profundo dolor, era estéril. En aquella época, la falta de hijos era un fuerte estigma social, y su tristeza se intensificaba por la presencia de Panine, la otra esposa de Elcana, quien la molestaba con frecuencia. Sufrimiento y esperanza. Panine tenía hijos y su casa rebosaba de alegría, mientras Ana vivía en el silencio de su soledad. Los insultos de Panine eran como púas que herían su corazón. Elcana intentó consolarla, diciéndole: «Ana, ¿por qué lloras? ¿No te soy mejor que 10 hijos?» Pero su dolor era más profundo de lo que las palabras podían curar. Sin embargo, dentro de ella había una llama, una esperanza que se negaba a apagarse. Los días de Ana estuvieron marcados por un doloroso silencio. Cada vez que veía a los hijos de Peniná corriendo y jugando, sentía una opresión en el pecho. El deseo de tener a su propio hijo en sus brazos la consumía, pero al mismo tiempo, la ausencia de esta bendición la hacía sentir olvidada por Dios. Pasó el tiempo y su esperanza parecía disminuir, pero algo dentro de ella se negaba a rendirse. A pesar de las provocaciones de Panine, Ana nunca respondió con palabras amargas. Prefirió guardar silencio sobre su dolor y derramarlo ante Dios en sus oraciones. Su corazón se llenó de una mezcla de tristeza y fe, porque aunque su realidad era dolorosa, ella sabía que el Señor era lo suficientemente poderoso para cambiar su historia. Con cada año que pasaba sin respuesta, Ana optó por seguir esperando. Los tiempos de culto en Silo eran particularmente difíciles para Ana. Mientras todos celebraban y ofrecían sacrificios, ella se sentía fuera de lugar, como si su vida estuviera incompleta. Lo que para otros era una celebración, para ella era un recordatorio de su esterilidad. Sin embargo, incluso en medio de su dolor, se aferró a la certeza de que Dios veía sus lágrimas. Elcana la amaba profundamente y trataba de consolarla por todos los medios. Él le dio porciones dobles de las ofrendas y le mostró su afecto, pero Ana sabía que ni siquiera el amor de su esposo podía llenar el vacío que sentía. El deseo de ser madre no era solo un sueño, sino una necesidad que ardía dentro de ella, como una oración inconclusa que necesitaba respuesta. Fue esta insistente esperanza la que llevó a Ana a postrarse ante el Señor en el tabernáculo. Ese día, su oración no fue solo una petición, sino un grito que salía de lo más profundo de su alma. A ella no le importaba quién la miraba ni que la juzgaban los demás, su único deseo era ser escuchada por Dios. Y en ese momento de rendición absoluta, su historia comenzó a cambiar. El clamor en el tabernáculo. Un día, durante una de sus visitas al tabernáculo, Ana ya no podía contener su dolor. Se apartó, se arrodilló y, con lágrimas corriendo por su rostro, ofreció una oración silenciosa pero ferviente. Ella prometió al Señor que si Él le concedía un hijo,
se lo devolvería para que le sirviera todos los días de su vida. Elí, el sacerdote, observó a Ana, sin oír su voz, pensó que estaba ebria. Al oír su explicación, Elí la bendijo: «Ve en paz, y el Dios de Israel te conceda lo que has pedido». Ana salió de allí transformada, llena de una paz inexplicable. El milagro de Samuel. Los días pasaban y Ana notaba las señales de un cambio. Su corazón se aceleró cuando confirmó que estaba embarazada. Pasó el tiempo y ella dio a luz un niño, Samuel, cuyo nombre significa «pedido al Señor». Sostener a ese niño en mis brazos fue tocar una promesa viva. Pero Ana sabía que su tiempo con él sería corto, porque le había hecho un voto al Señor. El tiempo de espera de Ana había llegado a su fin. Cuando notó los primeros signos del embarazo, su corazón se llenó de alegría y gratitud. Con cada día que pasaba, la esperanza que una vez parecía lejana ahora crecía dentro de ella, literal y espiritualmente. Dios había escuchado su oración y respondió con una bendición que cambiaría no solo su vida, sino la historia de Israel. Pasaron los meses y por fin llegó el día del nacimiento de Samuel. El llanto del recién nacido llenó la casa de Ana con un sonido que nunca olvidaría. Sostener a su hijo en brazos fue la realización de un sueño que parecía imposible. El nombre elegido, Samuel, llevaba consigo el testimonio de que había sido pedido al Señor y concedido por gracia divina. Con cada mirada a su hijo, Ana recordaba la promesa que había hecho. El amor que sentía por Samuel era inmenso, pero aún mayor era su devoción a Dios. Ellos sabía que dentro de poco tiempo tendría que entregárselo de nuevo al Señor. Sin embargo, en lugar de sentir miedo o arrepentimiento, Ana se llenó de paz, porque entendió que Samuel pertenecía a un propósito mayor. Durante los primeros años de vida de Samuel, Ana lo crió con todo el amor y dedicación posible. Cada día a su lado era precioso, y ella aprovechaba cada momento para enseñarle acerca del Dios que le había dado ese don. En su corazón se preparó para el día de la separación, confiando en que Dios, que le había dado a Samuel, también cuidaría de él. Cuando llegó el momento, Ana no lo dudó. Con un corazón firme en la fe, ella y Elcana llevaron a Samuel a Silo. Ante Elí, Ana recordó su oración y declaró: «Por este niño oré, y el Señor me ha concedido mi petición». Con lágrimas en los ojos pero con una fe inquebrantable, entregó a su hijo al servicio de Dios, segura de que Samuel estaba destinado a un gran propósito. El cumplimiento de la promesa. Cuando Samuel tuvo la edad suficiente, Ana y Elcana lo llevaron al tabernáculo de Silo. Con una mezcla de alegría y tristeza, Ana presentó a Samuel a Elí y dijo: «Soy la mujer que oraba al Señor. Por este niño oré, y el Señor me ha concedido mi petición. Por lo tanto, ahora se lo entrego al Señor». Elí aceptó a Samuel y Ana regresó a casa, pero su corazón permaneció unido a su hijo a través de la oración y la confianza en el Señor. Cuando Ana dejó a Samuel en el tabernáculo, sintió una mezcla de emociones. El dolor de la separación fue real, pero su fe fue aún mayor. Ella no entregaba a su hijo al azar, sino al Dios que se lo había dado. Cada paso que daba lejos de Silo iba acompañado de la certeza de que Samuel estaba a salvo en las manos del Señor. Aunque estaba lejos, Ana nunca dejó de amar y cuidar a su hijo en lo que podía. Cada año,
Cuando iba al tabernáculo con Elcana para adorar, le traía a Samuel una túnica hecha con sus propias manos. Cada puntada cosida era una expresión de su amor y un recordatorio de que él nunca sería olvidado. Samuel podía estar físicamente distante, pero siempre estaba presente en sus oraciones. A medida que Samuel crecía, su presencia en el tabernáculo se hizo cada vez más significativa. Eli se dio cuenta de que había algo especial en ese chico. A diferencia de muchos a su alrededor, Samuel demostró humildad, obediencia y un corazón entregado a Dios. Ana sabía que su entrega no había sido en vano, Dios estaba formando a su hijo para algo grande. Dios, que había sido fiel a Ana, continuó bendiciéndola. Después de Samuel, concibió 3 hijos más y 2 hijas. La casa que una vez estaba en silencio ahora estaba llena de risas y bromas. Su vientre, hasta entonces estéril, se había convertido en símbolo de la gracia divina. Ana experimentó no solo la respuesta a su oración, sino también la abundancia de la bondad de Dios. El cumplimiento de la promesa de Ana no se trató solo de Samuel, sino del impacto de su fe. Su ejemplo de devoción inspiró a generaciones, demostrando que quienes confían en Dios nunca son olvidados. Ana no solo recibió la bendición de tener un hijo, sino que tuvo la alegría de ver a Samuel crecer hasta convertirse en un gran líder para Israel. Su historia sigue siendo un testimonio del poder de la fe y la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Dios honró la fidelidad de Ana y le dio otros hijos, 3 niños y 2 niñas. Su hogar, que una vez fue silencioso, ahora estaba lleno de risas. Pero ella nunca olvidó a Samuel, visitándolo cada año y llevándole ropa hecha con amor. Mientras tanto, Samuel crecía en sabiduría y gracia, preparándose para un papel que cambiaría la historia de Israel. La fidelidad de Dios hacia Ana fue evidente no solo en la respuesta a su oración, sino también en la manera en que la bendijo abundantemente después de que se cumplió su promesa. Al darle otros hijos, Dios demostró que su generosidad no tiene límites. La casa de Ana, que antes estaba marcada por el vacío, ahora rebosaba de alegría. El dolor de la esterilidad se había transformado en una fiesta de bendiciones, prueba clara de que Dios honra a quienes le permanecen fieles. Ana, aunque tenía una familia más numerosa, nunca dejó de visitar a Samuel. Cada año ella regresaba al tabernáculo en Silo, trayéndole ropa hecha con cuidado y amor. Cada visita era un recordatorio de su promesa cumplida, pero también un momento de reverencia. Ana sabía que, aunque estaba lejos de su hijo, Dios estaba con él, cuidando a Samuel y preparándolo para los grandes planes que él tenía para Israel. La relación entre Ana y Samuel, aunque separados física y temporalmente, era profundamente espiritual. Ana continuó siendo una madre devota, no solo con su presencia, sino también con su oración constante. Su confianza en Dios nunca vaciló y ella sabía que su entrega a Él no sería en vano. Dios, que la había escuchado y la había bendecido, no la abandonaría ahora. Esta confianza inquebrantable se vio recompensada con la grandeza del papel que Samuel llegaría a desempeñar. La fidelidad de Dios a Ana también se reveló en la transformación de Samuel. Él no solo creció en sabiduría, pero fue moldeado por Dios para convertirse en uno de los más grandes profetas en la historia de Israel. Al cumplir su promesa,
Ana no solo entregó a su hijo al Señor, sino que también entregó una nación al futuro de un líder elegido por Dios. La fidelidad de Ana dio frutos que no solo bendijo su vida, sino que impactó la vida de todo el pueblo de Israel. Finalmente, la historia de Ana y Samuel nos enseña que Dios siempre cumple sus promesas. La fidelidad divina no está limitada por nuestros fracasos o la dificultad de nuestras situaciones, al contrario, se manifiesta más claramente cuando nos entregamos a Él con un corazón sincero. Ana, al confiar en Dios, experimentó el cumplimiento de su fidelidad y vio su propósito desarrollarse de maneras maravillosas. El llamado de Samuel. Una noche, mientras dormía en el tabernáculo, Samuel oyó una voz que lo llamaba por su nombre. 3 veces corrió hacia Elí, creyendo que el sacerdote lo llamaba. Finalmente, Elí se dio cuenta de que era Dios quien le hablaba al muchacho y le ordenó que respondiera: «Habla, Señor, porque tu siervo escucha». Samuel obedeció, y esa noche Dios le reveló un poderoso mensaje sobre el futuro de Israel. En la quietud de la noche, mientras el tabernáculo dormía, un nuevo capítulo en la historia de Israel estaba por comenzar. Samuel, todavía joven y sirviendo en el templo bajo el cuidado de Elí, no imaginaba que ese momento marcaría el inicio de su ministerio profético. Cuando oyó que lo llamaban, corrió hacia Elí, creyendo que el sacerdote lo llamaba. Pero Elí, aún sin comprender la profundidad de lo que estaba sucediendo, le ordenó al niño que regresara a la cama. El llamado no era de Elí sino de Dios. Después de 3 llamadas, Elí finalmente entendió que era el Señor quien llamaba a Samuel. Él le ordenó al joven que respondiera con humildad: «Habla, Señor, porque tu siervo escucha». Este momento de revelación marcó un punto de inflexión en la vida de Samuel. No solo reconoció la voz de Dios, sino que también se preparó para obedecer lo que él tenía que decir. Con valentía y fidelidad, Samuel respondió al llamado, sin saber el peso y la importancia del mensaje que estaba a punto de recibir. Esa noche, Dios le reveló a Samuel un mensaje severo y definitivo para la casa de Elí. El Señor le comunicó al niño el juicio que caería sobre el linaje sacerdotal de Elí debido a la corrupción y la desobediencia de sus hijos. Aunque Samuel estaba asustado por la gravedad de la revelación, confió en Dios, permaneciendo fiel a su misión. Al amanecer, compartió el mensaje con Elí, quien, a pesar del dolor de la noticia, aceptó el juicio de Dios con humildad y reverencia. El llamado de Samuel no fue solo el comienzo de un viaje personal, sino el comienzo de una nueva era para Israel. Dios lo eligió como profeta para guiar a la nación, trayendo restauración y dirección en un momento en que el liderazgo era corrupto y la fe del pueblo estaba debilitada. Samuel, con su obediencia y fidelidad, se convirtió en la voz de Dios en un tiempo de gran necesidad, siendo el puente entre la transgresión y la renovación. Con el tiempo, Samuel se estableció como un líder y profeta respetado en Israel. Él ungió reyes, trajo al pueblo de regreso al culto genuino y fue la voz que muchos temían pero también reverenciaban. El llamado de Samuel, que comenzó con un simple «Habla, Señor», reflejó la verdad de que Dios llama corazones dispuestos, sin importar la edad o la posición. El Señor elige a quienes están dispuestos a escuchar y obedecer, y Samuel se convirtió en un ejemplo perfecto de esto. El profeta de Israel. Con el paso de los años, Samuel se convirtió en un gran profeta y juez de Israel. Él condujo a la nación de regreso a Dios,
ungió reyes y guió al pueblo con justicia. La historia de Ana y Samuel es un recordatorio del poder de la fe y la fidelidad divina. Ana, una mujer común y corriente, se convirtió en parte de un plan extraordinario porque confió en el Señor. La historia de Ana y Samuel nos enseña que Dios escucha los corazones sinceros y responde en el tiempo adecuado. Su amor y propósito siempre se cumplen en aquellos que confían en Él.